Noticia exclusiva, y es que Ilia Topuria va a estar peleando en la International Fight Week, según me aseguran, por un cinturón. I would love to fight with Islam. That will be a great one because I really know that I have the ability to shock the world. Bueno, señores, en la Semana Internacional de la Pelea, el 28 de junio, más bien para ser exacto, más bien en esa semana se va a estar llevando a cabo el UFC 317, el 28 de junio. Un evento que aún no se ha anunciado ninguna pelea, pero que todo parece indicar de que va a ser este año un grandísimo evento. Muy probablemente uno de los más grandes de la UFC, porque se estuvo hablando de Khamzat Chimaev contra Dricus du Plessis. Sabemos que Dricus du Plessis está lesionado, no va a estar peleando. Por tanto, tenemos por ahí, ya lo estuve hablando en el canal, la conversación de quizás un Caio Borralho contra un Khamzat Chimaev o un Nassourdine Imavov contra Khamzat Chimaev. Hay que ver qué es lo que pasa. Pero ahora ha salido a relucir otro nombre, y es la división de 155 libras, y el nombre no solamente de Ilia Topuria, sino el de Islam Makhachev y también el de Charles Oliveira. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora mismo Álvaro Colbenero, un famoso periodista de las MMA en España, pues estuvo diciendo de que ya está casi oficial de que Ilia Topuria va a pelear en la Semana Internacional de la Pelea, de que va a estar peleando en el UFC 317, ya sea por un cinturón vacante o por el cinturón indiscutido, o sea, ya sea contra Islam Makhachev o ya sea por un cinturón vacante contra Charles Oliveira, por ejemplo, que es el nombre que se está poniendo a votación ahora mismo en cuanto a toda esta conversación. Yo les voy a decir una cosa y les voy a explicar algo. ¿Por qué se está hablando de un cinturón vacante cuando Islam Makhachev no ha dejado su cinturón vacante? ¿Por qué se dice esto? Islam Makhachev ha coqueteado en innumerables ocasiones con el hecho de subir al peso welter, de pelear en el peso welter. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le frena? Y yo sí creo que si sube Islam Makhachev al peso welter le darían indudablemente una oportunidad titular directamente. Pero ¿qué es lo que frena esta subida de peso de Islam Makhachev? Es el hecho de que ahora mismo el campeón es Belal Muhammad, y Khabib lo estuvo diciendo, Islam Makhachev lo estuvo diciendo, ellos tienen una relación, todo el team Khabib tiene una gran relación con Belal Muhammad, y por tanto no se quieren enfrentar contra él, no quieren enfrentarse entre ellos, vamos a decir, porque incluso han compartido campamentos de entrenamiento, y esto es lo que hace que Islam Makhachev hasta ahora no se haya decidido o no se haya hecho oficial el hecho de que él suba al peso welter, y por eso también es que se está hablando de Ilia Topuria va a pelear o por el cinturón indiscutido contra Islam Makhachev o por un cinturón vacante contra Charles Oliveira. ¿Por qué? Porque en el UFC 316 va a estar Belal Muhammad contra Jack Della Maddalena peleando. ¿Esto qué significa? Que en caso que Belal Muhammad defienda exitosamente su cinturón, que yo creo que es lo que va a suceder contra Jack Della Maddalena, pues tendríamos a un Ilia Topuria enfrentándose por un cinturón indiscutido ante Islam Makhachev. Porque Islam Makhachev, en el caso de que Belal Muhammad defienda contra Jack Della Maddalena y continúe siendo el campeón del peso welter, pues no va a querer subir de división o va a seguir sin subir de división. Y por otro lado tenemos que está Jack Della Maddalena versus Belal Muhammad. Si gana Jack Della Maddalena, yo creo que ahí, al haber un nuevo campeón en esa categoría de peso, y sabemos de antemano que el día de que Belal Muhammad pierde el cinturón no le van a volver a dar una oportunidad titular. Esto, olvídense que esto no va a suceder. Cuando esto suceda, si es que sucede, lógicamente, que pierde el cinturón contra Jack Della Maddalena, pues entonces ahí sí, muy probablemente Islam Makhachev dejaría vacante el cinturón de las 155 libras y subiría a pelear al peso welter, y es por eso que se habla de un cinturón vacante en las 155 libras, de que Ilia Topuria pudiera estar peleando por un cinturón vacante contra Charles Oliveira dentro de las 155 libras. Yo les voy a decir algo, todo depende ahora mismo, al menos bajo mi punto de vista, todo depende de lo que suceda en el UFC 316. Aquí todo se va a definir en la pelea estelar del UFC 316. ¿Qué es lo que suceda entre Jack Della Maddalena y Belal Muhammad? ¿Qué es lo que va a pasar entre estos dos? Quien gane aquí, yo creo que va a definir el futuro de las 155 libras, o más bien va a definir el futuro rival de Ilia Topuria de los 155 libras, y si es que Ilia Topuria se enfrenta al campeón indiscutido o pelea por un cinturón vacante. Si Ilia Topuria pelea por un cinturón vacante, yo, al igual que estoy llamando ahora mismo a Alexander Volkanovski un campeón ilegítimo, haría lo mismo con Ilia Topuria, y esto se los digo. Si Ilia Topuria gana un cinturón vacante y no le gana a Islam Makhachev, yo llamaría a Ilia Topuria un campeón ilegítimo dentro de las 155 libras. Ya tendría que dominar a todo el mundo y vencer a todo el mundo
para convertirse en un campeón legítimo, bajo mi punto de vista, que es el mismo punto de vista que estoy teniendo con Alexander Volkanovski, el mismitico que mucha gente me ha criticado. Pues yo digo las cosas como son y digo las cosas como las pienso. Si le ganas al campeón, eres un campeón legítimo, si defiendes y todas estas cosas. Ahora, si tú ganas un cinturón vacante porque el campeón subió o bajó de categoría porque no quiso seguir peleando en esa categoría de peso, para mí no eres un campeón legítimo. Otra cosa ya es que el campeón se retire porque ya no quiere seguir peleando. Bueno, ahí ya son otros 5 pesos. Pero si el campeón sube o baja de categoría, sube en el caso de Topuria, que dejó el cinturón vacante por subir de categoría, o en este caso Islam Makhachev sube de categoría y deja su cinturón vacante, también llamaría al próximo campeón de 155 libras un campeón ilegítimo. Al menos bajo mi punto de vista ahora mismo. Otra cosa muy diferente fue la que sucedió con Charles Oliveira, que Khabib se retira, no sube ni baja de categoría, sino que se retira, deja completamente el deporte. En cualquier caso, el UFC 316 es quien nos va a decir qué es lo que va a pasar. Creo que este va a ser indudablemente el evento que va a marcar un antes y un después en la categoría de 155 libras. Va a ser es que indudablemente hay que esperar, yo creo que 1 o 2 semanas, que es cuando se va a llevar a cabo, creo que 2 semanas cuando se va a llevar a cabo este evento, y ahí es que vamos a saber realmente cuál es el futuro, contra quién va a pelear Topuria, contra un campeón indiscutido o por un cinturón vacante. Ahí es cuando lo vamos a saber. De igual manera, yo les voy a decir algo. Yo sigo con mis dudas, vuelvo y repito una vez más, yo sigo con mis dudas de qué va a ser Topuria en 155 libras. Ya le estuve en un podcast hablando con Joe Rogan y diciendo de que se va a ver muchísimo mejor, de que va a tener mucha más pegada, de que va a ser una bestia parda, en resumen de todas las cosas que dijo. Yo tengo mis dudas, tengo grandes dudas ahora mismo. Ustedes imagínense que Topuria es un peleador natural de 145 libras. Y en caso de que Belal Muhammad defienda y retenga su cinturón de 170 libras, a Ilia Topuria le tocaría enfrentarse al campeón indiscutido de las 155 libras, que es Islam Makhachev, que al mismo tiempo Islam Makhachev se está planteando subir a 170 libras, en la cual es una división que no le queda pequeña, o más bien que no le queda grande a Islam Makhachev, sino que es una división que le quedaría bastante natural, vamos a decir. Islam Makhachev es un tipo extremadamente grande en las 155 libras. O sea, imagínense la diferencia tan grande que hay entre Ilia Topuria e Islam Makhachev. Yo les digo una cosa, ojalá y Belal Muhammad defienda su cinturón. Ojalá y se dé la pelea entre Ilia Topuria e Islam Makhachev, y ojalá que Ilia Topuria me caiga la boca, porque esto sería una locura. Pero les voy a decir algo. Si esta pelea se lleva a cabo, si estos dos tienen careos y todas estas cosas que se hacen antes de las peleas, me refiero a Ilia Topuria e Islam Makhachev, ustedes se van a dar cuenta de la diferencia física tan grande que hay entre ambos peleadores. Se van a dar cuenta de la diferencia física tan grande que hay entre ambos peleadores. Y no es más que mirar la pelea, la foto que tiene Ilia Topuria con Merab Dvalishvili, que es un peleador natural de 135 libras, que son muy parecidos en cuanto a físico. Son bastante parecidos. Muy parecidos en cuanto al físico, al menos es lo que se aprecia en esa foto. Al menos es lo que se aprecia en esa imagen. Son muy parecidos. Entonces, por eso siempre digo y tengo la duda. No entiendo cómo Topuria no podía dar el peso en 145 libras. Cómo no se esforzó y se sacrificó e hizo una dieta más larga durante todo el año mientras sea peleador para dar el peso en las 145 libras. Yo creo que la única explicación lógica que yo le veo es que hay peleas mucho mejores, mucho más entretenidas y donde hay mucho más dinero envuelto en 155 libras que las que hay en 145 libras para Ilia Topuria. Esa es, por lo menos para mí, esa es la teoría que tengo yo del por qué realmente subió Ilia Topuria a esa categoría de peso. Pero de igual manera, mis dudas siguen estando ahí, y es en el hecho de la diferencia física, es que es mucha. Ilia Topuria era un peleador grande, entre comillas, en 145 libras. Grande porque le costaba dar el peso, etcétera, etcétera. Para mí le costaba dar el peso porque quería rebotar lo máximo posible en 145 libras. Porque realmente, miren el físico de Topuria y miren el físico de Volkanovski. Era un físico bastante parecido. Miren, Topuria era bastante más bajito que Max Holloway y se vio evidenciado en la pelea que ellos tuvieron. Topuria ganó, noqueó y todo lo que tú quieras, pero la diferencia de altura se veía. Pasa que Max Holloway es un tipo flaco. Entonces, por otro lado, miren a Islam Makhachev, miren la pelea, miren cuando Islam Makhachev en UFC en Abu Dhabi se iba a enfrentar a Volkanovski en aquella pelea que Volkanovski tomó en corto tiempo de anticipación, y en los pasillos cuando está haciendo el corte de peso Islam Makhachev se encuentra con Kamaru Usman, que es un peso welter natural, de hecho es un peso welter grande. Miren cuando se topan, cuando ellos se cruzan, y verás como Kamaru Usman se sorprende de lo grande que era Islam Makhachev, que parecía un peso welter grande, no un peso welter natural, un peso welter regular, no, un peso welter grande, un 170 libras grande parecía. El tipo se queda flipando ahí cuando lo ve Kamaru Usman, me estoy refiriendo. Por tanto, imagínense la diferencia física tan grande que va a tener
Islam Makhachev ante un Ilia Topuria que va a ser más bajito, va a tener menos alcance, muy probablemente pese bastante menos que Islam Makhachev. O sea, esto es una locura para mí. Sigue siendo una locura y sigue siendo una incógnita de lo que va a hacer Ilia Topuria dentro de esta categoría de pesos, dentro de las 155 libras. Yo no sé. Ojalá y se dé la pelea contra Islam Makhachev. Vamos a ver, hay que esperar a ver qué es lo que sucede en el evento numerado 316. Yo creo que ese es quien nos va a decir el futuro de las 155 libras, el futuro de Islam Makhachev y el futuro rival de Ilia Topuria. Y esperar a que la UFC pues confirme y haga oficial todas estas cosas y ver qué es lo que hace oficial y por fin ver el redebut, vamos a decir el debut de Ilia Topuria contra un top 5 real o un campeón de las 155 libras. Jai Herbert, el Ilia Topuria peleó contra Jai Herbert que le sacaba como 3 cabezas y Topuria lo noqueó fácil, pero claro, Jai Herbert no es un medidor. Vamos a ver qué es lo que sucede, señores. Yo lo voy a estar dejando por aquí. Déjenme ustedes saber qué es lo que quieren aquí abajo en la parte de los comentarios. Como siempre, nos vemos en el próximo video. See you later.